En esta ocasión abordaremos el tema de las emociones y la violencia en la pareja. Para empezar, revisaremos un tema que es bastante interesante y complejo. Cómo hemos normalizado la violencia o cómo nos hemos acostumbrado a vivir con la violencia en distintas facetas o etapas de nuestra vida. Para arrancar, yo quisiera que nos preguntáramos si alguna vez hemos escuchado o hemos pensado alguna de estas expresiones. Mi novio no es violento, lo que pasa es que tiene mal carácter. O yo tengo la culpa de que mi pareja me golpee o me trate así porque la provoco o no le entiendo. O bueno, todas las parejas pasan por esto, es algo normal porque hay problemas, hay conflictos, entonces hay violencia. Hay también quien piensa que los insultos pues, son parte natural de las relaciones en pareja o que los hombres se ponen violentos cuando les negamos sexo o que la violaron porque fue su culpa por andar vestida de cierta manera o que también fue su culpa que la mataran, que ella algo hizo para que la mataran, ella se lo buscó. Estas y muchas otras expresiones circulan en nuestra sociedad y en nuestro entorno más inmediato y con frecuencia pues en lo que dan cuenta es de que nos hemos acostumbrado a vivir con violencia y no solo eso, sino que la hemos justificado. ¿Por qué pasa esto? Hay muchas razones para normalizar la violencia. En principio de cuentas, yo quisiera destacar tres. Una, que vemos natural los malos tratos o cierta forma de discriminación o ciertos abusos entre parejas y particularmente en relación con el género, es decir, hacia las niñas, las mujeres y todas las identidades femeninas. Esto es algo que en principio de cuentas llama la atención, aunque también en algunas parejas quienes sufren la violencia son los varones, es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que sea una violencia dirigida hacia las identidades femeninas. Otra razón vinculada con la naturalización de la violencia es que la violencia, en todas sus formas, daña el autoconcepto, la autoestima, la capacidad de mirar racionalmente lo que está ocurriendo, la capacidad de tomar distancia, de reflexionar críticamente. También daña la capacidad de tomar decisiones, de ser asertivos y decir, esto no lo quiero para mí, esto no está bien. Digamos que atenta contra la persona integralmente, no solamente deja una huella física, sino también una huella emocional y psicológica que impide pues que podamos defender asertivamente nuestros derechos y también daña, como ya decíamos, nuestra capacidad de razonar y tomar decisiones emocionalmente responsables. Entonces, como ocurre todo eso, preferimos decir, bueno, es normal, esto les pasa a todos, me pegó pero nomás poquito, no se nota casi, o justificar, como ya veremos más adelante. Y una razón muy importante para naturalizar la violencia o para ocultarla es que la violencia mata y el miedo a morir paraliza. Entonces, en eso estaremos pensando en todo este tema y, por supuesto, tratando de identificar cómo desmontar estas situaciones complejas que están ahí en la superficie y en lo profundo de algunas relaciones y que van minando la calidad de vida de muchas personas e incluso su propia vida y por supuesto generan relaciones de mala calidad, relaciones violentas. Bueno, en síntesis podemos decir que la violencia se normaliza cuando no podemos reconocerla, ya sea porque la justificamos, porque estamos habituados a ella, porque preferimos ignorarla, porque así nos sentimos más cómodas o más cómodos, o como ya decíamos antes,
es tan doloroso que mejor la ignoro, ¿no? Por lo tanto, también optamos por guardar silencio. Entonces, bueno, son una serie de consideraciones que van haciendo que la violencia no se hable de ella, haya un silencio permanente y que se termine por considerar que es parte de la vida de las relaciones interpersonales y particularmente las relaciones en pareja. Pensemos en una familia en donde la abuela fue golpeada, la mamá fue golpeada, las hermanas, las tías, todas las mujeres de la familia han sido golpeadas. Así que el día que mi novio me dice algo, me violenta, pues digo, híjole, pues ya me tocaba porque pues así son los hombres y así es esto. Entonces vamos a ver cuáles son los mecanismos que están operando para justificar la violencia, para que esto se vea como algo natural. Hay varias condiciones que favorecen esta naturalización de la violencia. La primera es la sobreexposición a la violencia, como ya decíamos, pues crecer en entornos familiares violentos o también entornos sociales caracterizados por la violencia, pues nos hace que estemos pues sobreexpuestos a esta, ¿no? Y esta sobreexposición a la violencia pues termina por parecernos que es algo natural. Un asunto importante en esta lógica es que cuando hemos vivido violencia de manera simultánea en varias áreas o en varias esferas de la vida, terminamos por justificarla y por esta se retroalimenta. Digamos que si yo sufro violencia en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle y luego en mi pareja también, entonces ya no soy capaz de ver estas expresiones de violencia, me parece natural y ya ni siquiera me quejo porque, bueno, ocurre en todos lados. Y pues como decimos, la violencia se está realimentando constantemente. Por lo tanto, bueno, también se convierte la violencia, en este caso, en una forma de convivir. Son hábitos ya de convivencia, son formas que nos salen como muy espontáneas, ¿no? Ustedes quizá conocen familias que se hablan a gritos, que se hablan con insultos, hasta para decir pásame la sal o yo no quería tacos de estos, se dice de manera violenta. Entonces, pues uno se va habituando a relacionarse así, de tal manera que si después vivimos violencia en la pareja, ya sea porque seamos generadoras o receptoras de violencia, bueno, es porque ya es una forma de vivir, una forma de relacionarnos. También en esta misma lógica de la violencia como una forma de convivir, se considera válido emplear la violencia para resolver los conflictos o para ejercer el poder. Ustedes piensen cómo resuelven ustedes los conflictos. O sea, hablan, dialogan, discuten, tratan de llegar a un acuerdo, o si en su entorno lo que se acostumbra es gritos, sombrerazos, pleitos y luego imponer de manera también agresiva la opinión, ya sea la de ustedes o la de otras personas. Entonces ven cómo hay un entorno caracterizado por la violencia como un hábito, como una forma de convivir. También se da el caso de familias en las que se piensa que la violencia es una forma válida para educar o para disciplinar. Estas familias que tienen la lógica de la línea dura, de la pedagogía de la chancla, ¿no? Desde niños, su chanclazo. O abuelitos que dicen, no, en mis tiempos, mira, todo se resolvía con un par de nalgadas a tiempo. Entonces, sí, digamos, ese es un tema muy complejo que vale la pena después discutir, el tema del castigo físico relacionado con la educación en la familia, pero por ahora podemos decir que si las investigaciones en este campo han demostrado que las familias en las que la violencia es un recurso para educar o para disciplinar,
incrementan de manera importante las probabilidades de que haya una relación de pareja violenta. ¿Por qué? Porque uno termina por ver a la pareja, en general al hombre, como quien continúa la labor de los padres o de los abuelos de disciplinarme y de educarme. Si pongamos una situación en la que el novio o el esposo o la pareja te habla mal, te golpea o te recrimina de manera violenta algún comportamiento, bueno, puede ser que si creciste en un entorno de ese tipo, de la pedagogía de la chancla, digas, pues sí es cierto, tiene razón, me porté mal, no me supe comportar en esa fiesta, o hablé, me reí muy fuerte, y eso es signo de mala educación. Entonces él me da una cachetada saliendo de la fiesta y me dice, ¿cuándo vas a comprender a comportarte como una mujer decente? Y yo, ¿de qué me acuerdo? De mi padre, de mi abuelo, de mi madre, que me decían lo mismo y a golpes me corregían, no se suena, no se hace ruido con la boca al comer, ¿no? Y entonces, pum, es una continuación de un comportamiento violento, ¿no? Entonces, esta es otra condición que favorece la normalización de la violencia. Dentro de la naturalización de la violencia hay un campo muy importante que tiene que ver con justificar tanto a la violencia como a la persona generadora de violencia. Y esto ocurre cuando en el entorno se minimiza la violencia hacia la mujer. Por ejemplo, en nuestro entorno, en nuestra familia, se culpabiliza a las víctimas, ya sea por sus rasgos personales, por su forma de vestir, etcétera. No se muestra ningún tipo de solidaridad o empatía hacia las víctimas, particularmente hacia las mujeres. Por ejemplo, expresiones como ellas se lo buscaron, si no dejan a la pareja que las golpea, pues será porque les gusta, ¿verdad? Son masoquistas. O no le creo, ¿por qué si le pegaba hasta ahorita viene a decir? ¿No? Ah, que la violó hace un año y ahorita viene y lo dice, no, no le creo. Entonces, no solo se minimiza en general, sino que la víctima es culpable. También en esta misma lógica se considera que la persona generadora de violencia es una persona enferma mental. O sea, no se ve como un problema social ni como una situación relacionada con las normas culturales de género, sino como un tema de hombres o en casos aislados de mujeres que tienen alguna patología. Es una bestia, es un demonio, no, estaba loco. Pues bueno, esas explicaciones nos impiden ver el problema de la violencia en la pareja como un problema social y termina reduciéndose a un problema psicológico, que puede ser que en algunos casos sí lo sea, pero que no dan cuenta de toda su complejidad. También en esta misma lógica se piensa que es un problema de falta de valores, y de valores, de paso, no está de más decirlo, conservadores. Por ejemplo, una muchacha decente no anda sola en la calle, ¿no? O, bueno, la violaron estando borracha. ¿Qué hacía una muchachita emborrachándose? A ver, explícame, ¿no? Entonces, la supuesta falta de estos valores convencionales o más conservadores, pues también sirven para justificar la violencia. Y bueno, cuando hablamos particularmente de violencia sexual, pues una frase con la que nos educaron a muchas mujeres: el hombre llega hasta donde la mujer quiere, date a desear. Entonces, si no te das a desear y si el hombre se propasó, ¿por qué fue? Tú lo permitiste, alguna señal le diste. De esta manera, pues no se identifican patrones de violencia y se ve como un asunto personal, individual, patológico, y la atención se centra en las consecuencias y no en las causas, ¿no? Y desde luego, pues no se reconoce el problema de la violencia de género y el problema de la violencia en la pareja como un asunto de derechos humanos. Y esto pues es muy grave en nuestras sociedades, porque
Si no se le considera así y es un asunto personal, bueno, si es un asunto personal que se resuelve en el ámbito privado, ¿verdad? Pero como no lo es y como sabemos que es un asunto de derechos humanos, pues se tiene que atender en el ámbito público, que sí hay una dimensión personal, por supuesto, pero tiene que haber una dimensión de política pública, de cultura general, cultura en el entendido de la manera como hacemos en nuestra sociedad nuestras representaciones sociales, nuestro ideario, nuestro imaginario, ¿no? Bueno, ¿qué hacer para desnaturalizar la violencia y romper los ciclos de violencia que se dan en la pareja y de los que ya hemos hablado? Hay varias, digamos, pautas que podemos seguir. En principio de cuentas, comprender la violencia y comprender los mecanismos mediante los cuales ésta se naturaliza o se normaliza. En este mismo sentido, identificar los mitos, imaginarios, creencias, normas sociales que existen en nuestro entorno, que existen en mi propia vida, en mi propia concepción del mundo y que por supuesto también naturalizan la violencia. Cuestionar estos mitos, creencias, imaginarios, normas sociales, para ir creando otras nuevas, para ir creando otras que favorezcan la construcción de relaciones equitativas, igualitarias, solidarias y libres de violencia. Otro campo, digamos, de acciones está en fortalecer las capacidades de las personas para transformar estas situaciones violentas y estos ciclos de violencia en los que están inmersas. Aquí, por ejemplo, hablamos particularmente de las habilidades socioemocionales y de las capacidades de denuncia. Esta es muy importante desde la perspectiva de la educación porque podemos incidir directamente en ellas. En algunas otras de las acciones tocan más a la legislación, a la cultura en general de nuestra población, a la manera como se configura, digamos, todas las relaciones en la sociedad en la que vivimos, pero en esta que hemos señalado de fortalecer las capacidades y las habilidades socioemocionales de las personas, pues sí podemos incidir desde el ámbito educativo. No así o no tan de manera tan directa en las medidas legislativas y de política pública que pues son muy importantes y que en México hemos avanzado de manera considerable y veremos en el próximo módulo cómo el avance que hemos tenido en México en las medidas legislativas de política pública, de creación de instituciones públicas y privadas, pues ha ayudado a visibilizar el problema y a desplegar medidas muy concretas para prevenirlo y para atenderlo. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos elementos. Bueno, ¿cuáles son algunos mitos que ayudan a normalizar la violencia? El mito sobre la marginalidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues se dice, son casos aislados y esto ocurre principalmente con gente pobre, inculta y en países subdesarrollados. Sabemos que esto no es así. Tenemos la posibilidad, la investigación en este campo nos ha dado muchas herramientas para desmontar todos estos mitos. Aquí lo interesante es que ustedes mismos vean cuáles de estos mitos están en las explicaciones que ustedes dan respecto de la violencia en la pareja. El otro mito es el mito sobre los maltratadores, que ya lo habíamos señalado, ¿no? La idea de que la violencia de género es producto de factores personales de las personas maltratadoras y pues ellas o ellos son víctimas de estos factores que no los pueden controlar y pues explotan y se convierten en agresoras o en agresores. De esta manera se les exonera de culpa. Aquí también podríamos decir que hay quienes señalan que, bueno,
el alcohol, las drogas, el mal carácter, la educación que recibió, lo violaron de chiquito, en fin, todas estas ideas que justifican la conducta de la persona agresora, bueno, ya en las investigaciones en este campo nos permiten decir esto no es tan cierto. O sea, aunque una persona haya sido, por ejemplo, violada o haya consumido drogas o alcohol, esto no necesariamente desencadena una situación de violencia. Esto se puede ir trabajando. Son factores de riesgo, pero no podemos tomar estos elementos como una justificación de la violencia. Otro mito tiene que ver con las mujeres maltratadas. Ya lo habíamos señalado, ellas se lo buscaron, por algo le pasó, es decir, se responsabiliza a las mujeres de la violencia recibida. Y esto ha sido muy fuerte en nuestro país y también ha sido una de las banderas más importantes de la lucha de miles, cientos de mujeres y de hombres también contra la violencia hacia la mujer, porque se ha visibilizado pues como este mito sí está muy presente en la sociedad mexicana y se ha ido pues poco a poco desplazando. El último de los mitos que condensan estas explicaciones sobre la naturalización de la violencia son aquellos que dicen o que minimizan la existencia de la violencia y que incluso señalan que pues en realidad no existe. Pues algunas de estas explicaciones que seguramente ustedes han oído es aquellas que dicen, a ver, no hablemos de violencia hacia la mujer porque tendríamos que hablar también de violencia hacia los hombres. A los hombres también les pegan. Entonces, claro que sí, hay casos aislados, pero no es un problema de derechos humanos, no es un problema tan generalizado, tan grave y de tantos años, digamos, de desarrollo, de evolución, de estar presente en nuestras vidas. Otro argumento es, bueno, la violencia emocional y psicológica no es tan grave como la física. Así que si te insulta, si te humilla, pues es que eres muy quisquillosa, eso no es violencia. Ya también sabemos que sí lo es y que tiene un efecto muy grave en la vida de las personas. Y bueno, una tercera explicación de este mito, pues es que la violencia es un asunto muy focalizado, muy puntual y del ámbito de la vida privada. Podemos encontrar en la investigación en el campo muchas explicaciones para desmontar estos mitos, pero lo importante es desmontarlos en nosotras mismas, en nosotros mismos y decir, bueno, yo sí pensaba eso, pero pues ahora voy a reflexionar a ver si efectivamente es cierto o si ya me sumé a estas explicaciones. Y si así es, bueno, tampoco nos sintamos culpables. Es natural, ahora sí que es natural, que las personas compartamos creencias, explicaciones, imaginarios con el grupo social al que pertenecemos, porque bueno, eso es parte de la socialización, ¿no? La transmisión de estas normas sociales y culturales. Ya hemos visto en otras sesiones cómo las normas culturales de género, es decir, los estereotipos, los roles tradicionales, las creencias de lo que puede hacer un hombre o puede ser una mujer, influyen de manera muy importante en nuestra identidad, en lo que pensamos, en lo que sentimos, etc. Bueno, vamos a hacer una revisión de eso porque juegan un papel muy importante en la justificación de la violencia, es decir, en por qué una persona que está en una relación violenta no reconoce con facilidad que lo es, o si lo reconoce, no lo dice. Y hay en este proceso, en este aspecto, las creencias y todo este sistema de normas sociales juegan un papel importante. Hay un estudio que que hizo Oxfam en varios países de América Latina que se llama Rompiendo Moldes. Este estudio lo hicieron con personas jóvenes
de Bolivia, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Lo que pretendían era identificar estas creencias, este imaginario, estas normas sociales que estaban presentes en las explicaciones que se dan sobre la pareja, sobre la sexualidad, sobre el género y también sobre la violencia, y que se van interiorizando pues, desde temprana edad, que influyen en la manera pues, como se establecen las relaciones. Estas normas sociales, imaginarios, que identificaron en este estudio llamado, como les decía, Rompiendo Moldes, que es del 18, este estudio identifica que este tipo de estos imaginarios y normas sociales particularmente están relacionados con el control del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres. Y pues por supuesto se estructuran en torno a una feminidad subordinada y a una masculinidad hegemónica, ¿no? Esto ya nos suena, ¿verdad? Estas creencias encuentran sus raíces, según este estudio, en un sistema patriarcal que las reproduce y que genera violencia y perpetúa violencia hacia las mujeres y hacia otras identidades femeninas. ¿Qué normas sociales y qué creencias integran estos imaginarios? Lo que sentimos y la manera como expresamos las emociones. La mujer, por ejemplo, tiene derecho a sentir un orgasmo, tiene el mismo derecho a sentir un orgasmo que un hombre, o tiene el mismo derecho a enojarse que a un hombre, o tiene el mismo derecho a coquetear, a excitarse, a sentirse enamorada o a desenamorarse. Entonces, estas creencias pues pegan directamente, como decíamos, en la sexualidad y en los cuerpos de las mujeres y en la subordinación hacia los hombres. Otro rasgo de estos imaginarios y normas sociales pues es el uso del lenguaje, los discursos y explicaciones que van modelando la manera como vemos la violencia, ya todo lo que hemos platicado antes, como vemos la violencia, el género, la sexualidad y de manera concreta la pareja. Así como los discursos y prácticas machistas, racistas que se reproducen a nivel personal y a nivel social. En el estudio de Oxfam se dice que el mantenimiento de estas creencias y comportamientos tiene una relación directa con la impunidad social frente a la violencia contra las mujeres, niñas y otras identidades femeninas. Entonces, si se sabe que mantener estas creencias va a impactar en lo que dejamos de hacer frente a la violencia en la pareja, pues la alternativa debe ser transformar esas creencias, ¿no? Entonces, comprender esos imaginarios, normas sociales, idearios, etcétera, imaginarios, pues comprenderlo nos permite identificarlo en cada una de nosotras y de nosotros y buscar transformarlo, particularmente en lo relativo a las representaciones que tenemos sobre el género, la sexualidad, etcétera. Y con ello pues avanzar hacia la construcción de nuevos imaginarios y nuevas formas de interacción. En este estudio utilizan una metáfora de 3 espejos que vamos a ver de manera rápida. Recomiendo que revisen este estudio a fondo porque estos espejos son, según las personas creadoras de este estudio, representan cómo nos quisiéramos ver ante la sociedad, cómo nos vemos ante la sociedad o sentimos la obligación de vernos. Son los espejos deformantes, los espejos con aumento y los espejos desgastados. Fíjense, los espejos deformantes, voy a leer, son aquellos imaginarios y normas sociales relacionados con el control directo sobre el cuerpo de la mujer en relación con la virilidad, la negación del placer sexual para la mujer, la imposición de la monogamia para la mujer. Esto implica que la mujer siempre debe estar disponible para el hombre, sexualmente hablando, aunque el hombre tenga muchas otras parejas sexuales.
la mujer sometida a una vigilancia permanente, tanto en lo relativo a la sexualidad, pero también a su apariencia, a su cuerpo, a la manera como se viste, a la manera como se comporta. Hombres vigilantes siempre de la mujer, porque recuerden, es el control sobre el cuerpo de la mujer. Y finalmente, la negación de toda capacidad de decisión de la mujer sobre su cuerpo. Bueno, en este estudio han identificado tres imaginarios, tres ideas centrales, tres creencias. El primero de ellos dice, un hombre de verdad puede tener relaciones cuando quiera y con quien quiera, y la mujer no. ¿Ustedes piensan eso? Pues fíjense que 8 de cada 10 jóvenes de ambos sexos en este estudio Rompiendo Moldes piensa que las mujeres no pueden tener relaciones sexuales con quien quiera ni cuando quiera y los hombres sí. Y también 6 de cada 10 hombres jóvenes piensan que las mujeres se hacen las difíciles a la hora del sexo y dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Entonces son explicaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana y que las podemos encontrar en nuestras parejas o en nosotros mismos y que hay que transformarlas porque esas justifican la violencia y son generadoras de violencia. Otra creencia identificada en este estudio es que los hombres deben aprovechar todas las oportunidades que se les presenten para estar con una mujer y que generalmente las mujeres les dan motivos. Y en este sentido, 7 de cada 10 hombres piensan que una mujer decente no debe vestirse provocativamente ni andar sola por la calle a altas horas de la noche, porque con ello pues están incitando al hombre y el hombre pues debe aprovechar todas las oportunidades que se le presenten. Lo interesante es que 6 de cada 10 mujeres jóvenes también lo piensan. Una tercera creencia es que los cuerpos de las mujeres deben ser apropiados, nombrados, señalados y criticados. En esta creencia, pues se justifica, por ejemplo, la violencia callejera. 7 de cada 10 mujeres y hombres jóvenes piensan que es normal que un hombre haga piropos a una mujer en la calle. Piropos de todo tipo. Los espejos con aumento. Estos, bueno, son estos imaginarios y normas sociales sustentados en creencias y en comportamientos que aumentan el control sobre las mujeres respecto al amor romántico y a la heterosexualidad como mandato único. Ya hemos visto la fuerza del amor romántico y aquí vamos a ver cómo hay dos creencias que se identifican en este estudio vinculado con estos espejos con aumento, y una es que las prácticas de lesbianas y trans deben mantenerse en privado. 7 de cada 10 mujeres jóvenes piensan que no es normal que las personas que nacen con genitales masculinos se vistan como mujer, ¿no? Y otra creencia en este mismo en este mismo bloque es que los hombres deben controlar a las mujeres. 8 de cada 10 mujeres jóvenes piensan que no es violencia revisar el celular de sus parejas y 6 de cada 10 hombres piensan que no es violencia decir a sus parejas qué ropa usar. Y también en esta misma proporción piensan que los celos son una expresión de amor. Ya sabemos que en los mitos del amor romántico esta idea del control y de los celos tiene un papel preponderante. El último de los espejos de esta metáfora del estudio Rompiendo Moldes, que nos sirve para pensar nuestra realidad y las explicaciones que damos para justificar la violencia, son los espejos desgastados. Estos son pues todas las normas sociales y comportamientos que condenan a la mujer a la violencia machista al exaltar ciertos rasgos de lo que es ser una buena mujer, particularmente vinculado con la opresión machista, con los roles tradicionales de género y con esta idea de que ya señalábamos antes, de que los hombres tienen derecho a corregir a las mujeres y para eso pueden utilizar cualquier forma de violencia. En este bloque se identifican tres creencias.
por ejemplo, existen varias razones para que las mujeres aguanten la violencia. Una, aguantan por sus hijos, lo aguantan porque las amenaza por matarlas, por la dependencia económica, porque creen que es normal y porque es un asunto privado y nadie debe meterse en su relación. Digamos que hay una creencia muy fuerte de que la mujer debe aguantar la violencia porque una buena mujer pone por delante a los hijos. No los puede poner en riesgo de no tener dónde vivir o qué comer, o no puede permitir pues que alguien más se meta en su pareja. Otra creencia es, bueno, que los hombres deben ser proveedores, las mujeres cuidadoras, y solamente en casos excepcionales pueden trabajar y aportar un poquito al sustento familiar. Y bueno, aquí se ve claramente cómo es el peso de las normas sociales, culturales de género, que bueno, privilegian este rol de los hombres como proveedores y de las mujeres como cuidadoras. Y el último, pues es que todas las mujeres deben ser madres. 8 de cada 10 mujeres piensan que todas las mujeres deben ser madres. Los hombres, pues es un porcentaje un poquito más bajo, pero también más de 7 de cada 10 hombres lo piensan. En ese sentido, el cuerpo de la mujer como un territorio de rebeldía, como un territorio de autonomía y de independencia, pues se ve fuertemente comprometido cuando hay una situación de violencia. ¿Por qué? Pues porque finalmente estamos en este torbellino de explicaciones y de creencias culturalmente determinadas. Entonces es importante identificar, o sea, como ejercicio de reflexión, por ejemplo, para la biografía amorosa, cuáles de estas creencias, imaginarios, normas, mitos, puedo identificar en mi entorno y puedo identificar en mí misma y en mis parejas. Cómo estas ideas que yo tengo sobre la sexualidad, el género, la pareja, la violencia, han influido en la forma como he ido construyendo mis relaciones de pareja. ¿Y qué puedo hacer para cuestionar y para transformar esas creencias, esos mitos, esos imaginarios que están en mi entorno y por lo tanto también están en mí, porque soy parte de ese entorno y que debo romper? No lo voy a hacer sola, o sea, puedo hacer un gran esfuerzo sola, y también hay un proceso cultural que está cambiando en nuestro país y que ustedes también pueden ser artífices de este cambio, pueden participar en este cambio porque finalmente es un cambio cultural. Y en esa lógica de los cambios culturales, pues veamos cómo juegan las habilidades socioemocionales y otras herramientas de carácter personal. ¿Qué papel tienen para transformar estas explicaciones y para romper el ciclo de la violencia? Vamos a ir pautando, si ya estamos en la etapa del cierre y de ver los cómo en el ámbito más formativo. Primero, desnaturaliza la violencia en la pareja. Primero, reconoce que estás viviendo violencia. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Si te pega, no es amor. Si te controla, no es amor. Si te obliga a tener relaciones sexuales, no es porque te desea mucho o porque es un hombre que no se puede controlar. Eso es violencia, es violencia. Deja de justificar el comportamiento violento. Ay, no, olvídate de esas explicaciones, es que cuando toma se pone medio mal, es que es así, es muy explosivo, es muy pasional. No lo justifiques, nadie merece vivir con violencia. Y recuerda que tú no te lo buscaste, que no es un asunto tuyo, no es tu culpa, es un tema de violación a los derechos humanos, y él o ella, la persona generadora de violencia, debe aprender a controlar
sus emociones como la ira, los celos o la frustración, porque no es necesariamente, ya sabemos, una salida la violencia ni para resolver los conflictos ni para expresar las emociones. Otra cosa que puedes hacer es comprender cómo te ha afectado la violencia. Ser muy honesta, muy honesto contigo y hacer ejercicios de autoconocimiento para identificar qué de tu comportamiento actual es producto de las heridas emocionales, psicológicas que te ha dejado la violencia. Y recordemos, la violencia desde la que viviste en la familia, en la escuela y todo, o sea, porque acordémonos que las violencias se superponen y si yo sufrí una violencia en casa o en la escuela y entonces estoy como achicopalada o achicada y entonces no me atrevo a decir nada, pues bueno, ese es un efecto de la violencia. Hay que reconocer esto, yo respondo así, yo actúo así porque tengo una herida emocional. Bueno, y esas heridas también hay que sanarlas, hay que sanar esa huella emocional. Es comprensible que no te sientas capaz de estar sola o que sientas que nadie te va a querer y que por lo tanto aceptes todo. Es comprensible porque todas las personas en algún momento hemos estado en una situación de fragilidad, pero eso no quiere decir que te debas quedar ahí. O sea, si en un momento dado dices, yo no lo dejo porque no quiero estar sola, o porque lo amo tanto, es el amor de mi vida y yo me moriría si no estoy con él, aunque me pegue, pégame, pero no en la cara, para que no se note. O sea, esto hay que reconocer que también forma parte de la huella de la violencia y hay que trabajar para sanarla. Muchas personas que han sido víctimas de violencia piensan que no son capaces de salir por sí mismas de esa situación. Ya hemos visto la importancia de la resiliencia, hemos visto tanto en las cápsulas como en las explicaciones, en los conversatorios, cómo la resiliencia es una capacidad que se construye y que nos permite salir incluso fortalecidas de una situación de violencia muy profunda. Claro que no es fácil. Entonces, esto no quiere decir que sea fácil, sino quiere decir que es posible. Entonces, si tú sientes que no puedes salir de esa situación, como decían en una de las cápsulas, no sé cómo salir de siento que estoy en un hoyo negro y no sé cómo salir de aquí. Bueno, reconoce primero, estoy en este hoyo negro y siento que no puedo salir de aquí porque he sido violentada. Ahora, ¿qué hago? Pide ayuda. Ya veremos que esto es una parte importante de lo que debemos de hacer para remontar estas situaciones de violencia. El autoconocimiento y la autovaloración son muy importantes. Fortalece tu autoestima. Hay técnicas para el fortalecimiento de la autoestima que son muy, muy eficientes, muy eficaces para frenar una situación de violencia en la pareja, porque hay quienes no rompen con ese ciclo de la violencia precisamente porque ésta ha atentado contra su autoestima. Aplica tu capacidad de autorregulación. Ya hemos visto qué es la autorregulación y cómo puede operar en las relaciones de pareja, pues aplícala en el manejo de tus emociones y también de las situaciones conflictivas y de violencia. Puedes frenar tu comportamiento que es como también repetitivo. Tenemos algunas respuestas, digamos, no poco convenientes a la hora de manejar una situación de violencia y entonces hay quien dice es que yo no me puedo controlar. En cuanto veo que viene con esa cara empiezo a temblar, a llorar y me paralizo. Bueno, entonces si reconoces que tú tienes esa respuesta emocional ante una posible situación donde se empieza a detonar la violencia, ¿qué puedes hacer? Aplicar las técnicas de autorregulación para decir, bueno, me controlo, me regulo y respondo de una manera diferente, que mi emoción fluya de otra forma, ¿verdad?
También la persona generadora de violencia puede hacer esto, o sea, si dice, es que a mí me empieza a hervir la sangre, en cuanto tuerce la boca de cierta forma, me empieza a hervir la sangre y ya no me puedo controlar. Bueno, si ya sabes que eres una persona explosiva y que ha generado violencia y que esta respuesta emocional se te detona ante estas circunstancias, pues aplica las técnicas de autorregulación. Toma decisiones razonadas y emocionalmente responsables para construir una relación de pareja libre de violencia. En este sentido, es muy importante todo lo que dijimos antes sobre las creencias, los mitos, todo esto, porque ahí podemos reconocer que yo estoy tomando, por ejemplo, la decisión de quedarme con esta persona porque una buena mujer hace eso, ¿no? Porque mis valores me dicen que si yo ya me entregué sexualmente a mi novio, ya no puedo estar con otro. Aunque, bueno, sabemos que estas son creencias o valores que a lo mejor ya no operan en nuestro mundo, pero todavía permanecen en el imaginario de algunas personas y muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, la toma de decisiones razonadas pues implica hacer uso de toda esta información con la que ya contamos para saber en qué minuto yo puedo tomar una decisión de irme, de parar la relación, de cambiar la dinámica que estamos viviendo. Y en este sentido también juega un papel importante la comprensión y el conocimiento que se tenga sobre las leyes y las instituciones que nos protegen, que eso lo abordaremos más adelante. Aplica tu capacidad de afrontar la situación y de defender tus derechos de manera asertiva. Ya sabemos lo que es la asertividad y cómo el decir no, así no, no me grites, no me hables así, ya te dije que no, tranquilamente, sin violencia, pero también sin pasividad. Entonces, la defensa, por ejemplo, de tus derechos sexuales y reproductivos, de manera asertiva, de manera ecuánime, con fortaleza, con determinación, son una clave importante para frenar este ciclo de la violencia. El miedo está presente casi siempre en las relaciones donde hay violencia. Miedo pues a que te lastime, miedo a que te mate, pero también miedo a que te deje, también miedo a quedarte sola, también miedo a que nunca nadie te vuelva a querer, también miedo al que dirán. Entonces hay que enfrentar el miedo con resiliencia, hay que enfrentar el miedo con fortaleza, pero esta fortaleza no la vas a obtener sola. Recuerda lo importante que es la perspectiva social, es decir, reconocer que estás en un mundo social y encuentra aquellos vínculos personales, aquellos vínculos afectivos, aquellos vínculos sólidos con personas de confianza que te quieren y que te pueden ayudar a enfrentar estos miedos. Si no se trata de saltar sin red, se trata de tomar esa conciencia y de voltear alrededor y decir, ¿con quién cuento? Si no cuentas con nadie, pues busca una ayuda profesional, porque si cuentas con alguien en tu entorno, aunque aparentemente no, tu tía, tu hermana, tus amigas, a lo mejor a nadie le tienes confianza. Busca apoyo en otro lado para enfrentar estos miedos. Aplica tu capacidad de diálogo para hablar asertivamente de lo que te pasa con tu pareja si es que esto es posible. Algunas veces es imposible, o sea, ya llegó la situación o no se puede hablar con esa persona. Si se puede hablar, habla, dialoguen, explícale, me siento mal, oye, me estás lastimando. Si no se pudo, pues a lo que sigue. Pero también habla con otras personas. Habla y explica lo que sientes, porque el silencio, como ya veíamos, el silencio también mata. Fortalece tu autonomía y tu autodeterminación en la toma de decisiones. Acuérdate que eres una persona, en este caso adulta, y que puedes tomar decisiones por ti misma en el presente y en la proyección de tu futuro. ¿Cómo quieres vivir tu futuro?
Identifica estrategias e instituciones a donde puedas pedir ayuda y hazlo. Fortalece tus redes sociales de apoyo y aplica la empatía y la perspectiva social para ayudar a otras personas. En esta lógica yo quiero enfatizar algunos de estos aspectos del desarrollo socioemocional vinculado con la prevención y atención de la violencia en la pareja. Una es el tema de la autoestima, del amor propio. De verdad, quiérete, evita la codependencia. Mejorar la autoestima es parte fundamental para una persona que ha vivido con una relación violenta, y para fortalecer la autoestima, una pauta importante es reconocer que tú no te lo buscaste y tampoco te lo merecías. Otra es poner en alto tu dignidad y tu amor propio, por encima del amor a otra persona. Y yo diría que por encima también de los hijos y las hijas, porque sabemos de algunas personas que se han quedado en una relación violenta poniendo como, argumentando que lo hacen por sus hijos. Ya veíamos que es parte de estos espejos desgastados de una buena mujer, pero finalmente lo que estamos haciendo es enseñarle a nuestras hijas o hijos que ese tipo de relaciones se valen, y ellas mismas también van a crecer en un entorno violento y quizá sean víctimas de esa misma violencia. Habla de lo que te pasa, ya decíamos antes, no te avergüences de reconocer que has sufrido violencia y de comentar lo que estás sufriendo. Ayuda para esto saber que no eres la única persona a la que le pasa, que es un problema más común de lo que pensamos y que es un problema de violación a derechos humanos. Entonces, habla de lo que te pasa, habla con claridad de lo que te sientes, no te guardes estos sentimientos, porque las heridas emocionales pues se van haciendo más grandes cuando nos callamos y cuando nos tragamos todo eso. Hay mujeres que se aíslan, que tratan de ocultar y justifican a la persona golpeadora. Tremendo moretón, y no, es que me caí y me pegué con el lavabo. Y entonces uno dice, ay, ¿cómo le habrá hecho para pegarse así con el lavabo, no? Y justifican a la persona agresora porque tienen vergüenza, porque tienen miedo. No lo ocultes, no te aísles. No quiere decir que lo andes contando por todos lados, sino que busques a esas personas claves para que te puedan ayudar y con quienes puedas hablar. Busca ayuda en tu red social o con otras personas, y en caso necesario busca ayuda psicológica o legal. Particularmente cuando hay un proceso de separación, cuando hay hijos, cuando hay bienes, o en general en el proceso de separación de una persona violenta, es necesario en muchos casos buscar acompañamiento, porque hay personas violentas que cuando las dejan se ponen más violentos y amenazan con matar o con matarse. Entonces, el tener un acompañamiento psicológico o legal, pues es de mucha ayuda, particularmente en estas situaciones, o cuando hay hijos, o cuando hay bienes, o cuando no tienes nada también, porque dices, yo no me puedo ir porque ¿a dónde me voy? No tengo, no tengo a dónde irme. O si también eres víctima de violencia económica, te escondió tus papeles, te escondió tu credencial, te escondió las llaves, te escondió todo, no puedes ni salir. Entonces la ayuda de otras personas es muy importante. No son asuntos que se puedan generar o resolver solos, ¿no? Y bueno, finalmente podríamos pensar en cómo reconstruirte después de concluir con esta, después de cerrar este ciclo de violencia, que en algunos casos se cierra con denuncia, que ya veremos en el próximo módulo todos los elementos que hay que considerar al momento de denunciar, y cómo muchas personas no denuncian precisamente porque están presentes todos estos creencias e imaginarios.
Bueno, una vez que ya denunciaste, una vez que ya te separaste, que paró la violencia, que ya te apoyó la gente, que ya saliste de eso, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es reconstruirte, porque no es mágico que salí de una relación de violencia, ahora empiezo con otra y ya, ay, es bien lindo, ya todo está bien. No, porque hay una huella emocional, además de las heridas físicas. Y es importante recordar que la clave principal, luego de salir de un ciclo de violencia, es darnos la oportunidad de reconstruirnos. ¿Y esto qué significa? Volver a confiar en la otra persona. Aprender a identificar lo que te hace daño de lo que no te hace daño. Manejar el miedo a volver a sufrir. Sí vas a tener ese miedo, a lo mejor sí vas a volver a sufrir, pero hay distintos tipos de sufrimiento. Volver a dar amor y aprender a recibir amor. Hablar, razonar, atreverte a volver a sentir. Hay personas que deciden, yo no vuelvo a tener una pareja, y eso es válido. Y se reconstruyen así, como una familia unipersonal, o con sus hijas e hijos, o con su mamá. Es válido, eso está bien. Y dicen, yo estoy bien, soy feliz, viví una situación terrible, ya sané, pero no lo quiero, está bien, se vale. Pero también se vale lo otro, decir, yo viví esta situación horrible, todavía ya salí de eso, pero todavía no me sale el dolor, todavía no me sale el miedo, todavía no me sale la desconfianza. Empecé a andar con una persona y me dice cosas lindas y yo digo, ¿me lo dirá en serio o qué? ¿Qué quiere? ¿Qué me va a hacer luego? Entonces, bueno, esto todo tiene que ver con esta capacidad de reconstruirte. Yo quisiera terminar con una idea final que dice que es de valientes volver a creer cuando han roto un pedazo de tu vida.